El poder verdadero no anuncia su llegada. Mientras el mundo aplaude a quienes gritan sus logros desde las alturas, los verdaderos estrategas construyen imperios en las sombras, tejiendo sus planes con la precisión de quien comprende que la discreción es el arma más letal. Cuando hablas demasiado, entregas tu ventaja. Cuando revelas tus intenciones, invitas a la resistencia. La estrategia invisible no es cobardía, es inteligencia suprema. Es el arte de moverse sin ser visto, de golpear sin anunciar el ataque, de conquistar mientras otros debaten quién merece la corona. En este momento, desde cualquier rincón del mundo donde estés viendo esto, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like, porque lo que vas a descubrir aquí no es teoría vacía, es poder real. La pregunta que debes hacerte no es si tienes una estrategia, sino si eres lo suficientemente sabio para mantenerla en silencio mientras se ejecuta. Porque en el ajedrez de la vida, quien muestra sus cartas primero ya ha perdido. Existe una verdad que los débiles jamás comprenderán. El silencio no es ausencia de poder, es su manifestación más sofisticada. Cuando guardas silencio sobre tus movimientos, construyes una fortaleza invisible que ningún enemigo puede atacar porque no sabe dónde están sus muros. Los que hablan demasiado entregan mapas detallados de sus vulnerabilidades, revelando cada grieta de su armadura mientras esperan aplausos por su transparencia. Pero tú, si comprendes el arte de la estrategia invisible, sabes que cada palabra innecesaria es una puerta abierta para quienes buscan destruirte. El poder se acumula en el vacío del silencio. Mientras otros desperdician energía explicando sus planes, justificando sus decisiones, buscando validación externa, tú avanzas sin anunciar tu dirección. No necesitas que nadie entienda tus movimientos hasta que sea demasiado tarde para detenerlos. Esta es la diferencia fundamental entre quien juega a ser poderoso y quien verdaderamente lo es. El primero necesita testigos para sentir que existe. El segundo ejecuta su voluntad con o sin audiencia. Piensa en los grandes conquistadores de la historia. Aquellos que transformaron el mundo no escribieron cartas abiertas anunciando sus intenciones. No organizaron conferencias de prensa para explicar cada paso de su estrategia. Se movieron con determinación silenciosa, apareciendo donde nadie los esperaba, golpeando cuando todos creían estar seguros. El elemento sorpresa no es un recurso opcional, es la ventaja definitiva. Y solo puedes mantenerlo cuando tu boca permanece cerrada mientras tu mente trabaja incansablemente. El silencio te permite observar sin ser observado. Cuando no hablas, la gente baja la guardia. Creen que tu ausencia de palabras significa ausencia de planes. Este error fatal les cuesta todo, porque mientras ellos especulan sobre tu pasividad, tú estás cartografiando sus debilidades, identificando patrones, calculando el momento exacto para ejecutar tu jugada. El observador silencioso siempre tiene más información que el conversador compulsivo, porque ve lo que otros revelan sin darse cuenta. La verdadera estrategia invisible opera en capas de complejidad que los impacientes jamás dominarán. No se trata simplemente de no hablar, sino de crear una presencia enigmática que genera incertidumbre en tus adversarios. Cuando no pueden predecir tus movimientos, cuando no entienden tus motivaciones, cuando tu silencio los obliga a llenar los vacíos con sus propias proyecciones, has conquistado el terreno psicológico más valioso, sus mentes. Ellos pelean contra fantasmas de su propia creación, mientras tú ejecutas planes concretos que nunca anticiparon. El mundo moderno glorifica la transparencia radical, exigiendo que todos compartan cada pensamiento, cada decisión, cada proceso. Esta es una trampa diseñada para los ingenuos, porque quien lo comparte todo no controla nada.
Has entregado tu poder a la opinión colectiva, permitiendo que extraños sin conocimiento ni compromiso con tu éxito influyan en tus decisiones más críticas. El estratega invisible rechaza esta falsa virtud. Comprende que la información es poder solo cuando se mantiene estratégicamente oculta. Considera cuántas veces has visto fracasar proyectos ambiciosos no por falta de capacidad, sino por exceso de anticipación. Alguien anuncia su gran plan, busca aprobación, invita comentarios, y en ese proceso las energías contrarias se organizan. Los competidores se preparan, los envidiosos sabotean, los críticos desmoralizan, todo porque el plan fue revelado antes de ser ejecutado. El silencio habría protegido esa semilla frágil hasta que creciera lo suficiente para resistir cualquier tormenta. Ahora, deja ese like en el video, porque cada segundo que inviertes aquí es un paso hacia la maestría que otros jamás alcanzarán. La fortaleza del silencio se construye con disciplina inquebrantable. Cada impulso de compartir debe ser examinado. ¿Necesito realmente decir esto o solo busco validación? ¿Esta información me da ventaja al revelarla o la pierdo? ¿Estoy hablando desde el poder o desde la inseguridad? Las respuestas honestas a estas preguntas separan a quien practica estrategia invisible de quien solo habla sobre ella. El verdadero poder no necesita anunciarse porque se manifiesta en resultados que nadie anticipó, pero todos deben reconocer. Cuando dominas el silencio estratégico, te vuelves impredecible, y la impredecibilidad es terrorífica para quienes intentan controlarte o competir contigo. No pueden prepararse para lo que no pueden anticipar. No pueden defenderse de ataques cuya dirección desconocen. No pueden sabotear planes que nunca descubrieron. Tu silencio se convierte en su pesadilla, porque el enemigo invisible siempre genera más miedo que el que grita desde las trincheras. Y en ese miedo, en esa incertidumbre que tu presencia silenciosa genera, reside una forma de dominación más efectiva que cualquier confrontación directa. El silencio como fortaleza no es pasividad disfrazada. Es actividad intensificada en el reino invisible donde se libran las batallas reales. Mientras otros gastan energía en performances públicas, tú la concentras en ejecución privada. Mientras ellos buscan likes y comentarios, tú construyes imperios. Mientras ellos explican por qué algo funcionará, tú ya lo has hecho funcionar. Esta es la ventaja del estratega invisible. Opera en una dimensión temporal diferente, siempre varios pasos adelante, porque nunca desperdició tiempo justificando el siguiente movimiento. Existe un veneno dulce que destruye más ambiciones que cualquier enemigo externo, la necesidad de reconocimiento antes del logro. Los seres humanos están programados para buscar validación social, y esta debilidad biológica se convierte en la herramienta perfecta para quienes comprenden la psicología del poder. Cuando anunciar tus planes te genera más satisfacción que ejecutarlos, has caído en la trampa más antigua del mundo. El aplauso anticipado drena la energía necesaria para el trabajo real, porque tu cerebro ya recibió la recompensa emocional sin haber hecho nada que la merezca. La neurociencia confirma lo que los estrategas siempre supieron. Hablar sobre tus objetivos activa los mismos centros de recompensa que lograrlos. Tu mente, incapaz de distinguir entre la fantasía verbalizada y la realidad conquistada, te entrega una dosis de satisfacción completamente inmerecida. Y cuando ya has experimentado el placer del reconocimiento, ¿por qué soportar el dolor del trabajo? Esta es la razón por la cual tantas declaraciones grandiosas terminan en nada. El anuncio era el objetivo real, no la ejecución. Observa cómo funciona este mecanismo en la sociedad moderna. Alguien decide transformar su vida, perder peso, construir un negocio, escribir un libro,
y lo primero que hace es anunciarlo en redes sociales, compartirlo con amigos, buscar esa validación inmediata. Los comentarios llegan: ¡qué valiente! Estoy orgulloso de ti. Vas a lograrlo. Y en ese momento, algo mortal ocurre. La persona ya recibió el reconocimiento que debía ser la recompensa por el logro. Ya es vista como alguien que está transformándose sin haber dado un solo paso real. El impulso inicial se disipa en conversaciones vacías, mientras el objetivo permanece intacto en el horizonte cada vez más lejano. El estratega invisible comprende que el reconocimiento prematuro no solo es innecesario, es destructivo. Porque cuando anuncias tus planes, no solo pierdes la ventaja de la sorpresa, también creas expectativas que te esclavizan. Ahora no trabajas solo contra la resistencia natural de tus objetivos, sino también contra la presión de cumplir promesas públicas. Has convertido tu proyecto personal en un espectáculo con audiencia, y esa audiencia esperará actualizaciones, explicaciones, justificaciones cada vez que no avances al ritmo que ellos consideran apropiado. Te has encadenado voluntariamente a jueces que no tienen ningún derecho sobre tu camino. La verdadera libertad estratégica existe solo en el anonimato de tus procesos. Cuando nadie sabe qué estás construyendo, puedes experimentar, fallar, ajustar, reinventar sin explicaciones. Puedes cambiar completamente de dirección si descubres una ruta mejor sin que nadie te acuse de inconsistencia. Puedes abandonar proyectos que no funcionan sin sentir que defraudaste a una audiencia imaginaria. Esta flexibilidad es crucial, porque los grandes logros rara vez siguen el camino inicialmente planeado. Requieren adaptación constante, y esa adaptación es imposible cuando has anunciado públicamente cada detalle de tu estrategia original. Considera la diferencia entre dos personas con el mismo objetivo. La primera lo anuncia con entusiasmo, creando un evento social alrededor de sus intenciones. Recibe apoyo superficial de personas que olvidarán la conversación antes de terminar el día. La segunda guarda silencio absoluto, dedicando toda su energía mental y emocional a la ejecución. 6 meses después, la primera aún está explicando por qué no ha comenzado realmente, fabricando excusas elaboradas para mantener la ilusión ante su audiencia. La segunda simplemente presenta resultados que nadie anticipó. ¿Quién tiene el poder real? El reconocimiento prematuro también invita a sabotajes sutiles. No todos celebran tu ambición. Muchos la temen, porque tu éxito potencial ilumina sus propios fracasos. Cuando anuncias tus planes, les das tiempo para organizarse. El amigo envidioso que sutilmente desmoraliza cada avance. El colega que filtra información a competidores. El familiar bien intencionado que constantemente cuestiona tu método, generando dudas donde había certeza. Todos estos obstáculos humanos se activan cuando hablas demasiado pronto. El silencio los mantiene en la oscuridad hasta que sea irrelevante su opinión, porque ya has conquistado lo imposible. La trampa del reconocimiento prematuro se intensifica en la era digital. Cada plataforma social está diseñada para incentivarte a compartir constantemente. Los algoritmos recompensan la frecuencia, no la sustancia. Y millones caen en el ciclo adictivo de anunciar intenciones, recibir validación superficial, sentir satisfacción falsa, nunca ejecutar nada real. Se convierten en performers de sus propias vidas, más preocupados por la narrativa que proyectan que por la realidad que construyen. El estratega invisible rechaza completamente este teatro. Comprende que su vida no es contenido para consumo público, sino una obra maestra privada que revelará solo cuando esté terminada. Hay una razón por la cual los verdaderos arquitectos del poder operan lejos de los reflectores.
no es modestia, es inteligencia. Saben que cada hora invertida en gestionar percepciones públicas es una hora robada de la construcción real. Saben que la atención masiva trae escrutinio, envidia, resistencia. Saben que es más fácil construir un imperio sin que nadie lo note hasta que sea demasiado tarde para detenerlo, y cuando finalmente emergen de las sombras con logros innegables, no necesitan convencer a nadie de su poder. Es evidente, tangible, imposible de ignorar. Esa es la revelación que genera respeto genuino, no las promesas vacías del que anuncia sin ejecutar. El poder no se mueve en líneas rectas que todos pueden predecir. Se despliega en geometrías complejas, invisibles para quienes solo observan la superficie de los acontecimientos. La estrategia invisible opera como el agua que fluye. Toma el camino de menor resistencia visible mientras secretamente erosiona las estructuras más sólidas desde sus fundamentos. Cuando comprendes esta geometría del movimiento invisible, dejas de forzar tu camino y comienzas a infiltrarte en los espacios que otros no vigilan porque no comprenden su importancia estratégica. Los movimientos directos son para los impacientes y los débiles. Cuando atacas frontalmente, anuncias tu intención, tu dirección, tu compromiso con un objetivo específico. Tu enemigo puede prepararse, puede fortificar exactamente el punto que intentas conquistar, puede movilizar recursos para bloquear tu avance. Has convertido cada victoria en una batalla costosa, desgastante, innecesariamente difícil. El estratega invisible nunca comete este error primitivo. Comprende que el camino más corto rara vez es el más inteligente, porque está más vigilado, más defendido, más obvio para quienes buscan detectar amenazas. La verdadera maestría estratégica se revela en movimientos que parecen no tener relación con tu objetivo final. Mientras todos observan el castillo que deseas conquistar, tú estableces posiciones en territorios aparentemente irrelevantes. Construyes alianzas que nadie considera amenazantes, acumulas recursos en categorías que otros subestiman. Y cuando finalmente ejecutas tu jugada decisiva, emerge desde un ángulo que nadie vigilaba porque no comprendieron la geometría completa de tu estrategia. Lo que parecían movimientos aleatorios se revelan como pasos calculados de un plan que siempre estuvo varios niveles por encima de su comprensión. Esta geometría invisible requiere paciencia que los mediocres no poseen, porque los movimientos indirectos toman tiempo. No generan resultados inmediatos que puedas mostrar para calmar tu ansiedad o impresionar a observadores superficiales. Durante largos periodos, parecerás estar haciendo poco mientras otros avanzan ruidosamente. Pero esta apariencia es tu ventaja definitiva. Mientras ellos celebran victorias tácticas menores que no cambian nada fundamental, tú estás reorganizando el tablero entero. Cuando finalmente se den cuenta de lo que has logrado, estarás tan adelante que recuperar terreno será imposible. Considera cómo funciona esta geometría en diferentes dominios del poder. En negocios, mientras competidores pelean por cuota de mercado en segmentos obvios, el estratega invisible identifica nichos emergentes que nadie está vigilando. Construye dominio total en espacios que otros consideran insignificantes, hasta que esos espacios se expanden y se convierten en la nueva frontera de la industria. En política, mientras facciones se destruyen mutuamente en batallas públicas, el poder real se acumula en instituciones secundarias que controlan recursos críticos sin atraer atención. En relaciones personales, mientras algunos buscan dominar conversaciones y situaciones obviamente, quien comprende geometría invisible construye redes de influencia que operan sin que nadie identifique su origen.
El movimiento invisible también significa dejar que otros tomen crédito por victorias que secretamente orquestaste. Esta es una de las técnicas más contraintuitivas pero poderosas de la estrategia avanzada. Cuando permites que alguien más brille mientras tú permaneces en las sombras, logras múltiples objetivos simultáneamente. Primero, mantienes tu invisibilidad estratégica intacta. Segundo, creas deudores que consciente o inconscientemente te deben su éxito. Tercero, evitas la envidia y resistencia que atraería reconocimiento público. Cuarto, puedes continuar moviendo piezas sin que nadie conecte los patrones porque no te identifican como el jugador real. La geometría del movimiento invisible también implica comprender los ritmos temporales que otros ignoran. No todos los momentos son equivalentes para la acción. Existen ventanas de oportunidad donde pequeños movimientos generan efectos desproporcionados y períodos donde esfuerzos masivos producen resultados mínimos. El estratega invisible observa estos ritmos, identificando los momentos de máxima eficiencia para actuar. No se trata de trabajar más duro que otros, sino de trabajar en los momentos exactos donde el sistema es más vulnerable a ser reconfigurado. Piensa en cómo las grandes transformaciones históricas ocurrieron no cuando las fuerzas de cambio eran más fuertes, sino cuando el sistema establecido estaba momentáneamente desbalanceado. Los revolucionarios exitosos no esperaron tener mayoría absoluta. Identificaron el momento preciso donde estructuras aparentemente sólidas estaban internamente fracturadas y aplicaron presión estratégica en los puntos de fractura. Esta es geometría invisible en acción, movimientos calculados que aprovechan vulnerabilidades estructurales que solo el observador entrenado puede detectar. La geometría invisible también requiere pensar en múltiples planos simultáneamente. Mientras ejecutas estrategia en un nivel visible, debes estar construyendo posiciones en niveles que nadie está observando. Esto significa operar en dimensiones económicas, sociales, psicológicas, tecnológicas, temporales al mismo tiempo. Cada movimiento en un plano debe fortalecer tu posición en otros planos, creando una red tridimensional de poder que es imposible de desmantelar porque sus conexiones no son evidentes para quienes solo observan superficialmente. Esta es la diferencia entre tácticas aisladas y estrategia verdadera. Uno de los errores más costosos que cometen quienes buscan poder es la compulsión de justificar cada decisión, explicar cada movimiento, defender cada elección ante audiencias que no tienen derecho a juzgarlos. Esta necesidad de aprobación externa es la cadena invisible que mantiene a millones en mediocridad permanente. El estratega invisible comprende una verdad fundamental. Cuando te justificas, has aceptado un marco de autoridad donde otros determinan si tus acciones son válidas. Has entregado tu soberanía personal a un tribunal que nunca debió tener jurisdicción sobre tu vida. La justificación es el lenguaje de quien pide permiso para existir según sus propios términos. Revela inseguridad profunda sobre el valor de tus decisiones. Y esa inseguridad es percibida instantáneamente por quienes buscan manipularte o dominarte. Cada explicación innecesaria es una confesión de que no confías plenamente en tu propio juicio. Es una invitación abierta para que otros cuestionen, critiquen, intenten redirigir tu curso. El poder real no se justifica porque no necesita validación externa para existir. Se ejecuta con certeza absoluta y deja que los resultados hablen cuando sea necesario. Observa cómo operan los verdaderos arquitectos del destino. No publican comunicados explicando por qué tomaron cierta decisión. No organizan sesiones de preguntas para calmar las dudas de observadores. Simplemente actúan y el mundo se adapta o es irrelevante.
Esta postura no es arrogancia, es claridad sobre la naturaleza del poder. Cuando posees autoridad real sobre tu dominio, no existe audiencia ante la cual debas presentar argumentos. Tus acciones son la expresión de tu voluntad soberana, no propuestas sometidas a votación popular. La trampa de la justificación se intensifica en relaciones personales, familiares que exigen explicaciones sobre decisiones que no les conciernen, amigos que se sienten con derecho a cuestionar tus prioridades, parejas que intentan controlar mediante el mecanismo de exigir justificación constante. Y el error fatal es participar en este juego, porque cuando comienzas a explicarte, has aceptado implícitamente que necesitas aprobación. Has establecido un precedente donde tus decisiones solo son válidas si otros las comprenden y aprueban. Esta es esclavitud voluntaria disfrazada de comunicación saludable. El estratega invisible distingue entre explicación estratégica y justificación compulsiva. Hay momentos donde compartir información sirve a tus objetivos. Construir alianzas, coordinar esfuerzos, evitar malentendidos costosos. Pero estas comunicaciones son calculadas, controladas, limitadas al mínimo necesario. No son performances emocionales donde buscas convencer a otros de tu valor. Son intercambios de información con propósito táctico claro. La diferencia es tu marco mental. ¿Estás compartiendo desde posición de poder o desde necesidad de aprobación? La respuesta honesta determina si controlas la conversación o ella te controla a ti. Cuando rehusas justificarte, algo poderoso ocurre. Fuerzas a otros a aceptar tus decisiones como hechos consumados en lugar de propuestas abiertas a debate. No hay espacio para negociación porque no has abierto ese espacio. Tu silencio sobre tus razones se convierte en una barrera impenetrable que protege tu autonomía. Y aquellos que dependen de controlar mediante cuestionamiento constante, eventualmente se rinden, porque no pueden pelear contra un adversario que rehúsa entrar en su arena preferida. Has ganado sin participar en la batalla. Esta postura requiere confianza inquebrantable en tu propio juicio. No puedes proyectar autoridad sobre tus decisiones si internamente dudas de ellas. El trabajo previo es desarrollar criterio tan sólido que tus elecciones no requieran validación externa porque están fundamentadas en análisis profundo, experiencia, comprensión clara de tus valores y objetivos. Cuando este fundamento interno es sólido, la falta de justificación no es testarudez ciega, sino expresión de certeza ganada. Los demás pueden sentir esta diferencia aunque no la comprendan conscientemente. El arte de no justificarte también significa abandonar el hábito de sobreexplicar éxitos. Cuando logras algo significativo, la tentación es narrar toda la historia, detallar cada obstáculo superado, asegurar que otros comprendan cuán difícil fue. Esta es otra forma de buscar validación, queriendo que el reconocimiento sea proporcional al esfuerzo invertido. Pero el poder real no necesita contexto para ser impresionante. Los resultados hablan por sí mismos, y quienes merecen comprender la complejidad detrás lo descubrirán naturalmente. Los demás son irrelevantes para tu narrativa de éxito. Rehusarte a justificar también protege tu energía mental. Cada conversación donde intentas convencer a alguien de la validez de tus decisiones es energía robada de la ejecución real. Es tiempo gastado en gestión de percepciones en lugar de construcción de realidades. El estratega invisible comprende que su recurso más valioso es atención enfocada, y la desperdiciará en debates que no sirven a ningún objetivo tangible. Dejar que otros piensen lo que quieran sobre tus elecciones es liberación radical que multiplica tu capacidad de acción. Finalmente, no justificarte crea un aura de misterio y poder que palabras nunca podrían construir. Cuando eres impredecible,
Cuando tus motivaciones permanecen ocultas, cuando no hay narrativa pública que otros puedan analizar y deconstruir, te vuelves figura enigmática que genera más respeto que cualquier explicación elaborada. El misterio es magnético porque los humanos no pueden resistir intentar comprender lo que no se revela fácilmente. Y en esa fascinación que tu silencio genera, reside una forma de influencia más poderosa que cualquier argumento racional jamás podría lograr. La estrategia invisible opera en 3 niveles de profundidad que la mayoría nunca comprende, porque solo perciben la capa superficial de la realidad. El primer nivel es el teatro visible, donde acciones obvias ocurren y capturan la atención de observadores casuales. El segundo nivel es la infraestructura oculta que sostiene esas acciones visibles, donde el verdadero trabajo se realiza lejos de miradas indiscretas. El tercer nivel es el dominio de intenciones fundamentales, los objetivos últimos que permanecen completamente invisibles hasta que su manifestación es inevitable. Dominar estos 3 niveles simultáneamente es lo que separa a estrategas mediocres de maestros del poder invisible. En el primer nivel, el nivel del teatro visible, ejecutas movimientos que otros pueden observar y sobre los cuales formarán opiniones. Pero aquí está el secreto. Estos movimientos visibles son frecuentemente distracciones calculadas. No revelan tu estrategia real, la ocultan. Mientras todos analizan lo que pueden ver, asumiendo que comprenden tus intenciones basándose en acciones superficiales, estás ejecutando planes completamente diferentes en niveles que no están observando. Esta es manipulación de atención en su forma más sofisticada. Dar a la audiencia algo que analizar para que dejen de buscar lo que realmente importa. El segundo nivel, la infraestructura oculta, es donde construcción real ocurre. Aquí estableces sistemas, desarrollas capacidades, acumulas recursos, construyes alianzas que no generan atención porque no producen resultados espectaculares inmediatos. Esta es la fundación sobre la cual eventualmente ejecutarás movimientos decisivos. Pero durante su construcción, permanece invisible para competidores y críticos porque están obsesionados con resultados inmediatos y no comprenden que poder duradero requiere preparación extensa que no genera titulares. Los impacientes ignoran este nivel completamente, razón por la cual sus victorias son efímeras, mientras las tuyas son permanentes. En el tercer nivel operan tus intenciones fundamentales, los objetivos que nunca verbalizas, porque revelarlos sería entregar ventaja estratégica definitiva. Estos son los porqués más profundos que motivan toda tu arquitectura de acción. Quizás buscas transformar completamente una industria, pero nadie lo sabe porque cada movimiento visible parece táctico y limitado. Quizás estás reorganizando estructuras de poder en tu campo, pero otros creen que simplemente persigues éxito personal convencional. Esta disparidad entre percepción externa y realidad interna es tu mayor activo estratégico. Permite que subestimen tu ambición hasta que sea tarde para oponerse efectivamente. La ejecución silenciosa en estos 3 niveles requiere disciplina compartimentalizada. Incluso personas cercanas deben conocer solo fragmentos de tu estrategia completa. No por desconfianza universal, sino porque información distribuida es información que eventualmente se filtra. Cada persona conoce la parte que necesita conocer para cumplir su función. Nadie, excepto tú, posee la visión completa. Esta es cómo operaciones clandestinas mantienen seguridad. Células independientes que funcionan sin comprender el sistema total. Tu vida estratégica debe operar con principios similares cuando los stakes son suficientemente altos. En el nivel visible, puedes permitir pequeños fracasos que no comprometen nada fundamental,
pero generan apariencia de vulnerabilidad. Esto es cebo psicológico, que hace que competidores bajen la guardia, creyendo que no representas amenaza seria. Mientras celebran estas pequeñas victorias sobre ti, no notan que estás consolidando posiciones en el segundo nivel que eventualmente harán irrelevantes sus ventajas actuales. Has sacrificado batallas tácticas menores para ganar la guerra estratégica que ni siquiera saben que están perdiendo. El segundo nivel requiere paciencia casi inhumana, porque resultados aquí toman tiempo en manifestarse. Estás construyendo capacidades que no explotarás inmediatamente. Estás desarrollando expertise que permanecerá oculto hasta el momento preciso de usarlo para máximo impacto. Estás acumulando recursos que no gastarás hasta que el retorno sobre inversión sea dramático. Los débiles no pueden soportar esta demora. Necesitan gratificación inmediata, reconocimiento constante, señales continuas de progreso. El estratega invisible comprende que retrasar recompensa inmediata es precio de dominación futura y paga este precio sin vacilación. En el tercer nivel de intenciones fundamentales, tu claridad debe ser absoluta. Porque aquí es donde determinamos si todos tus esfuerzos están alineados con objetivos que verdaderamente importan, o si has caído en trampa de perseguir lo que otros valoran. Muchos ejecutan estrategia sofisticada para lograr objetivos que nunca cuestionaron. Han heredado ambiciones de su cultura, su familia, su entorno, sin examinar si esas ambiciones resuenan con su esencia. El estratega invisible audita constantemente este tercer nivel, asegurando que el imperio que construye en silencio vale la pena ser construido. La sincronización entre estos tres niveles es arte que pocos dominan. Movimientos en el nivel visible deben apoyar construcción en el segundo nivel, mientras ambos sirven a intenciones del tercer nivel. Esta coherencia multinivel requiere pensamiento sistémico sofisticado. No puedes optimizar un nivel a expensas de otros. Cada decisión debe ser evaluada desde perspectiva de cómo afecta tu posición en los tres niveles simultáneamente. Esta complejidad cognitiva es razón por la cual estrategia invisible verdadera es excepcional. La mayoría no puede mantener esta arquitectura mental compleja, operando consistentemente. Existe una mentira cultural profundamente arraigada que destruye el potencial de incontables individuos, la creencia de que decisiones importantes requieren consenso social para ser válidas. Esta ilusión mantiene a la mayoría encadenada a mediocridad colectiva, esperando aprobación que nunca llegará, porque quienes te rodean están igualmente atrapados en sus propias prisiones de conformidad. El estratega invisible comprende que consenso no es validación de excelencia, sino triunfo de la mediocridad. Cuando todos están de acuerdo con tu estrategia, probablemente has elegido el camino más seguro, predecible y finalmente irrelevante. Las grandes transformaciones históricas, los avances que redefinieron posibilidades humanas, los logros que parecían imposibles hasta que alguien los realizó, todos fueron ejecutados contra consenso de su época. Los arquitectos de estas revoluciones no esperaron que la mayoría comprendiera su visión antes de actuar. Sabían que comprensión colectiva solo llega después de que resultados innegables obligan a reconsideración. El estratega invisible internaliza esta lección. Si esperas consenso antes de ejecutar tu visión, nunca ejecutarás nada que importe, porque solo ideas mediocres generan aprobación inmediata. El mecanismo psicológico detrás de la búsqueda de consenso es miedo primitivo a exclusión tribal. En entornos ancestrales, separación del grupo significaba muerte. Este cableado biológico permanece activo incluso cuando contexto moderno ha transformado completamente las consecuencias de desacuerdo social.
Ya no mueres si tomas camino diferente, pero tu cerebro aún genera ansiedad, como si expulsión tribal fuera inminente. El estratega invisible reconoce esta programación obsoleta y conscientemente la anula. Comprende que en sociedad moderna diferenciación es ventaja, no sentencia de muerte. Buscar consenso también es forma de diluir responsabilidad. Si muchos están de acuerdo con tu decisión, puedes compartir culpa cuando fracasa. Si actúas solo, basándose en tu juicio, cargas responsabilidad total. Esta carga aterroriza a los débiles, pero energiza a quien comprende poder. Porque responsabilidad total también significa crédito total cuando triunfas. No tienes que compartir victoria con comité que contribuyó solo con opiniones mientras tú ejecutaste todo el trabajo. El estratega invisible abraza responsabilidad individual porque es precio de soberanía personal absoluta. La ilusión del consenso también crea efecto paralizante, donde grupos terminan eligiendo opciones que nadie realmente prefiere, pero todos pueden tolerar. Esta es tiranía de compromiso. Nadie obtiene lo que verdaderamente quiere, pero todos evitan confrontación de expresar preferencias fuertes. En contextos empresariales, políticos, incluso personales, esta dinámica genera decisiones que satisfacen a nadie y sirven a ningún propósito real, excepto mantener ilusión de armonía grupal. El estratega invisible rechaza participar en este teatro. Sus decisiones son expresión de voluntad clara, no negociaciones que diluyen claridad hasta que nada significativo permanece. Hay diferencia crucial entre consultar expertise relevante y buscar consenso validatorio. El primero es inteligente. Cuando alguien posee conocimiento o experiencia que mejorará tu decisión, sería estúpido ignorarlo. El segundo es debilidad. Cuando buscas opiniones de personas sin expertise ni stakes en el resultado simplemente para sentirte validado. El estratega invisible consulta estratégicamente para fortalecer su juicio, pero nunca abdica su autoridad decisional. La decisión final es exclusivamente suya, informada por pero no determinada por input externo. El consenso también opera como mecanismo de control social que mantiene status quo. Quienes se benefician de estructuras existentes promueven narrativa de que cambio significativo requiere aprobación mayoritaria antes de implementación. Esto asegura que nada fundamental cambie nunca, porque mayorías son inherentemente conservadoras, temerosas de perturbación que transformación real siempre implica. El estratega invisible ve esta trampa claramente. Comprende que cambio transformacional nunca llega desde centro de consenso, sino desde márgenes donde individuos valientes ejecutan visiones que multitudes inicialmente rechazan. Piensa en toda innovación disruptiva que transformó cómo vivimos. En sus inicios, expertos declararon que fallaría, consumidores declararon que no la querían, inversores declararon que era impráctica. No había consenso, había resistencia casi universal. Pero algunos individuos con visión clara y ejecución implacable ignoraron este coro de negatividad. Construyeron lo que sabían que era correcto a pesar de que nadie más lo veía. Y cuando finalmente el mundo adoptó estas innovaciones, mismo grupo que inicialmente resistió, ahora afirma que siempre fue obviamente brillante. Esta revisión histórica es conveniente, pero falsa. El consenso solo se forma después de que realidad nueva se ha establecido irreversiblemente. El estratega invisible también comprende que buscar consenso revela tu estrategia prematuramente. Cuando presentas tus planes a grupos para aprobación, has entregado información valiosa. Algunos la usarán para competir contigo, otros para sabotearte. Incluso bien intencionados pueden inadvertidamente filtrar detalles que comprometen tu ventaja.
La única manera de proteger integridad estratégica es mantenerla dentro de círculo extremadamente limitado. Y ese círculo nunca incluye comités de aprobación sin stakes reales en tu éxito. Finalmente, rechazar búsqueda de consenso es acto de respeto propio radical. Estás declarando que tu visión, tu juicio, tu capacidad de análisis son suficientemente confiables para basar acciones significativas en ellos. No necesitas validación externa porque has desarrollado estándares internos rigurosos. Esta confianza no es arrogancia infundada, sino resultado de preparación exhaustiva, pensamiento profundo, experiencia acumulada. El estratega invisible invierte en desarrollar su juicio hasta que puede confiar en él absolutamente. Y una vez alcanza ese punto, opinión de multitudes se vuelve ruido irrelevante que ignora mientras ejecuta su visión con certeza inquebrantable. El recurso más malentendido en toda estrategia no es dinero, no es información, no es talento. Es tiempo. Específicamente tu comprensión de ritmos temporales que otros ignoran. El estratega invisible domina dimensión temporal de manera que transforma radicalmente qué es posible lograr. Mientras la mayoría opera en urgencia constante, reaccionando a presiones inmediatas, tú cultivas paciencia estratégica que permite jugar juegos completamente diferentes. Esta diferencia en orientación temporal es invisible, pero determina quién acumula poder duradero versus quién agota energía en victorias efímeras. La primera lección temporal es que resultados significativos requieren períodos de invisibilidad donde nada aparente sucede. Esto tortura a quienes necesitan validación constante. No pueden tolerar fases donde trabajan intensamente sin producir nada que puedan exhibir. Pero estas fases de gestación invisible son precisamente donde se forjan capacidades extraordinarias. Como semilla bajo tierra que debe primero desarrollar sistema de raíces antes de brotar, tu trabajo más importante ocurre en períodos donde nadie puede ver tu progreso. El estratega invisible no solo tolera estas fases, las protege ferozmente, porque comprende que interrumpirlas con necesidad de mostrar resultados prematuros sabotea todo el proceso. El tiempo también opera como filtro que elimina competencia. La mayoría abandona proyectos ambiciosos, no porque sean imposibles, sino porque requieren más tiempo del que están dispuestos a invertir sin recompensas intermedias. Cada mes que persistes mientras otros se retiran, reduce competencia, hasta que eventualmente te encuentras operando en espacio casi vacío. Esta es ventaja temporal que pocos comprenden. No necesitas ser dramáticamente superior a todos los demás si puedes simplemente persistir más tiempo. La persistencia inteligente eventualmente supera talento impaciente. El estratega invisible también comprende concepto de timing óptimo. No todas las acciones son igualmente efectivas en todos los momentos. Existen ventanas donde pequeños esfuerzos generan resultados masivos, porque el sistema está en estado particular de receptividad. Y existen períodos donde esfuerzos heroicos producen poco porque estás empujando contracorriente temporal. Maestría estratégica incluye sensibilidad refinada a estos ritmos, sabiendo cuándo presionar agresivamente y cuándo retirarse temporalmente para permitir que fuerzas subyacentes se realineen favorablemente. Esta sensibilidad temporal también significa reconocer cuándo idea o proyecto está adelantado a su momento. Muchas visiones brillantes fracasan no porque sean fundamentalmente incorrectas, sino porque intentaron manifestarse cuando contexto aún no estaba preparado. El estratega invisible que comprende esto no interpreta estos fracasos como señal de abandonar la visión, sino de ajustar timeline.
Cultiva paciencia para incubar ideas años si necesario, esperando momento cuando todas las variables se alinean para hacer que lo previamente imposible se vuelva inevitable. El tiempo también es arma psicológica contra adversarios impacientes. Cuando puedes esperar mientras ellos no pueden, controlas el juego completamente. Ellos tomarán decisiones apresuradas bajo presión de necesidad de actuar ahora. Cometerán errores que no cometerían si tuvieran paciencia para analizar completamente. El estratega invisible cultiva esta ventaja temporal deliberadamente, construyendo posición donde puede esperar indefinidamente si necesario. Esta libertad temporal es forma de poder que no tiene precio porque transforma cada negociación, cada confrontación, cada competencia a tu favor. Hay también concepto de inversión temporal compuesta. Cada hora que inviertes desarrollando capacidad fundamental genera retornos que se multiplican con tiempo. Aprender skill profunda hoy significa que dentro de 5 años poseerás expertise que pocos tienen. Construir hábito disciplinado hoy significa que efectos compuestos de ese hábito ejecutado diariamente te colocarán en dimensión diferente dentro de una década. El estratega invisible piensa en términos de estos rendimientos compuestos temporales, tomando decisiones que no optimizan presente inmediato, sino futuro exponencialmente superior. El tiempo también revela verdad de relaciones y alianzas. En corto plazo, muchas personas pueden mantener máscaras que ocultan sus verdaderas naturalezas. Pero tiempo es disolvente implacable de pretensiones. Personas eventualmente revelan quiénes son realmente cuando presión acumula, cuando circunstancias cambian, cuando stakes aumentan. El estratega invisible usa tiempo como herramienta de evaluación, observando no solo qué personas dicen, sino cómo comportan consistentemente a través de años. Esta paciencia evaluativa protege de alianzas que parecían prometedoras superficialmente, pero eran fundamentalmente frágiles. La dimensión temporal también incluye comprender ciclos más grandes que vida individual. Tendencias culturales, tecnológicas, económicas, operan en ciclos que se despliegan a través de décadas. Quien comprende posición actual dentro de estos ciclos puede anticipar qué skills, industrias, posiciones serán valoradas en próximos años. Esto permite preparación que parece presciente, pero es simplemente lectura informada de patrones temporales que mayoría ignora porque solo observan momento presente sin contexto histórico o proyección futura. Finalmente, el estratega invisible comprende que su propio tiempo es recurso no renovable más valioso. Cada hora perdida en actividad que no sirve a objetivos estratégicos es robo irreversible. Esta claridad genera disciplina brutal sobre cómo tiempo es invertido. No hay espacio para distracciones socialmente aceptables que consumen años sin generar valor real. No hay tolerancia para relaciones que drenan energía sin contribuir a crecimiento. No hay justificación para proyectos que no alinean con visión de largo plazo. Esta protección feroz del tiempo propio es lo que permite logros extraordinarios que parecen imposibles a quienes dispersan su atención en miles de direcciones sin jamás concentrar suficiente esfuerzo sostenido en nada que importe verdaderamente. Mientras la mayoría persigue victoria directa, el estratega invisible comprende que verdadero poder reside en posicionamiento, ocupar espacios estratégicos que controlan flujos de recursos, información, influencia. Esta forma de dominación es casi invisible porque no genera titulares espectaculares. No hay batallas dramáticas, no hay confrontaciones obvias.
Simplemente estás posicionado de tal manera que decisiones críticas deben pasar a través de tus manos, que recursos fluyen naturalmente hacia ti, que tu influencia se expande sin que nadie identifique el momento exacto donde se volvió dominante. El posicionamiento estratégico comienza con identificar puntos de control no obvios dentro de sistemas que importan. No necesitas controlar todo el sistema si controlas nudos donde múltiples flujos convergen. En organizaciones, esta persona no es necesariamente quien tiene título más impresionante, sino quien posee información crítica que todos necesitan. En mercados, no es necesariamente empresa más grande, sino la que controla estándar tecnológico que todos deben adoptar. En redes sociales, no es quien tiene más seguidores, sino quien conecta comunidades previamente separadas y por tanto controla flujo entre ellas. El genio del posicionamiento oculto es que frecuentemente no parece amenazante hasta que es tarde para desplazarte. Cuando persigues poder, obviamente, generas resistencia inmediata. Todos te ven venir y se organizan para bloquearte. Pero cuando ocupas posiciones que parecen secundarias o técnicas, nadie invierte energía en competir contigo. Y cuando finalmente comprenden el control que has acumulado, has construido ventajas tan profundas que removerlas requeriría desmantelar estructuras enteras que ahora dependen de tu posición. Has hecho que tu control sea fundamental para funcionamiento del sistema. Piensa en cómo opera esta dinámica en diferentes contextos. En tecnología, empresa que controla sistema operativo o protocolo de comunicación tiene más poder de largo plazo que empresa con producto individual exitoso. En finanzas, quien controla infraestructura de procesamiento de pagos tiene leverage sobre todas las transacciones que fluyen a través de ese sistema. En contextos sociales, quien es trusted intermediario entre grupos con conflicto tiene influencia desproporcionada sobre resolución porque ambos lados dependen de su mediación. Estas posiciones de control estructural son menos visibles, pero más valiosas que posiciones de poder obvio. El posicionamiento oculto también significa elegir batallas que nadie más está peleando porque no comprenden su importancia estratégica. Mientras competidores se destruyen mutuamente en mercados saturados, tú estás construyendo dominio en espacios emergentes que serán fundamentales en 5 años, pero hoy parecen nicho irrelevante. Esta visión temporal combinada con posicionamiento estratégico es combinación letal. Cuando ese nicho explota en importancia, tú ya eres autoridad establecida con ventaja insuperable. Los que llegan tarde nunca recuperan terreno que perdieron al no ver lo que era obvio para quien pensaba estratégicamente. El poder del posicionamiento también reside en construir dependencias. Cuando otros necesitan lo que tú controlas para funcionar, tienes leverage que no requiere confrontación para ejercerse. Simplemente negando acceso o modificando términos, puedes influenciar comportamientos masivamente. Esto es más efectivo que ordenar directamente porque las personas sienten que mantienen autonomía cuando en realidad están operando dentro de parámetros que tú has definido. Esta es forma de control más sofisticada que dominación obvia, porque genera menos resistencia mientras logra más cumplimiento. El estratega invisible también comprende geografía metafórica de poder. No todos los espacios son equivalentes en importancia estratégica. Algunos lugares, algunas conversaciones, algunas decisiones tienen efecto multiplicador desproporcionado sobre todo lo demás. Identificar y estar presente en estos espacios de alta leverage es más valioso que participar en 100 espacios de bajo impacto. Esta selectividad brutal sobre dónde inviertes tu presencia y atención es lo que permite influencia masiva con esfuerzo aparentemente modesto.
No estás en todos lados, estás exactamente donde importa estar. El posicionamiento también incluye controlar narrativas sin parecer que estás intentando controlarlas. Quien define el lenguaje con el cual un problema es discutido ya ha determinado el rango de soluciones posibles. Quien establece los criterios de evaluación para decisión importante ya ha decidido el resultado antes de que evaluación formal comience. El estratega invisible opera en estos metaniveles, dando forma a cómo otros piensan sobre problemas sin que perciban que sus marcos conceptuales fueron influenciados. Esta es manipulación en su forma más refinada, invisible porque opera en estructura de pensamiento, no en contenido específico. La construcción de posicionamiento estratégico requiere sacrificios que impacientes nunca aceptarán. Frecuentemente significa rechazar oportunidades lucrativas de corto plazo que te desviarían de posición que buscas consolidar. Significa invertir recursos en capacidades que no generarán retorno inmediato, pero serán críticas cuando el momento llegue. Significa permanecer en roles que parecen menos prestigiosos que alternativas disponibles, porque esos roles te colocan exactamente donde necesitas estar para la próxima fase de tu estrategia. Esta disciplina de rechazar gratificación inmediata por posicionamiento superior es lo que separa estrategas de oportunistas. El posicionamiento oculto también opera mediante acumulación de pequeñas ventajas que parecen insignificantes individualmente, pero se componen en dominación total. Cada relación estratégica cultivada, cada pieza de información crítica adquirida, cada skill complementario desarrollado, cada favor estratégico otorgado cuando otros no veían su valor futuro. Ninguna de estas acciones genera impacto dramático por sí sola, pero después de años de acumulación disciplinada, te encuentras con red de ventajas tan densa que competir contigo requeriría replicar una década de trabajo paciente. Nadie tiene esa paciencia, por eso tu posición se vuelve inexpugnable. Finalmente, el posicionamiento oculto requiere jugar juegos de múltiples movimientos, donde posición actual es simplemente preparación para próxima fase. No estás optimizando para dominar el juego presente, sino para estar perfectamente posicionado cuando ese juego evolucione a su próxima forma. Esta anticipación requiere comprensión profunda de dinámicas subyacentes que determinan cómo sistemas cambian. Mientras otros optimizan para reglas actuales, tú estás preparado para reglas que emergerán. Y cuando esas nuevas reglas se establecen, descubres que ya has construido exactamente las capacidades y posiciones que el nuevo juego requiere. Esta prescience aparente no es magia. Es resultado de pensar varios niveles más profundo que competencia mientras ejecutas en silencio absoluto. Existe una transformación profunda que ocurre cuando estrategia invisible deja de ser técnica que aplicas y se convierte en identidad que encarnas. En este punto, el silencio sobre tus movimientos no requiere esfuerzo consciente porque es expresión natural de quien te has convertido. No calculas constantemente qué revelar y qué ocultar. Simplemente operas desde espacio interno donde tu trabajo, tus planes, tus ambiciones no necesitan audiencia externa para tener valor. Esta es maestría final, cuando invisibilidad estratégica es tan integrada en tu ser que se vuelve invisible incluso para ti mismo. Esta transformación identitaria comienza con desapego radical de necesidad de ser visto, comprendido, reconocido por masa. La mayoría construye identidad basada en cómo otros los perciben. Son suma de validaciones externas, colección de roles sociales, performance constante para audiencias reales e imaginarias. El estratega invisible que alcanza maestría ha trascendido completamente esta dependencia. Su sentido de valor no viene de reconocimiento externo, sino de estándares internos,
rigurosos que solo él puede evaluar. Esta autonomía psicológica es prerequisito para invisibilidad auténtica, porque no puedes mantener perfil bajo si constantemente necesitas atención para sentirte real. La invisibilidad como identidad también significa abandonar narrativa de víctima que tantos adoptan cuando sus esfuerzos no son reconocidos inmediatamente. No hay resentimiento cuando tu trabajo permanece invisible, porque nunca esperaste aplausos prematuros. No hay frustración cuando otros toman crédito, porque tu ego no depende de reconocimiento público. No hay amargura cuando tus contribuciones silenciosas pasan desapercibidas, porque comprendes que esta es precisamente la dinámica que te da ventaja estratégica. Has convertido lo que debilita a otros en tu fortaleza definitiva. Esta identidad también requiere cultivar vida interior tan rica que no necesitas estímulos externos constantes para sentirte vivo. Mientras la mayoría está adicta a notificaciones, validación social, drama público porque su mundo interno está vacío, el estratega invisible ha construido un universo interno fascinante. Tiene proyectos que lo absorben completamente, ideas que explora sin necesidad de compartir, visiones que lo motivan sin requerir cheerleaders externos. Esta riqueza interior es lo que permite periodos prolongados de trabajo silencioso sin desmoralización que afectaría a quien depende de refuerzos externos para mantener motivación. La invisibilidad como identidad también transforma cómo procesas éxito y fracaso. Cuando logras algo significativo, no hay impulso de anunciarlo porque tu satisfacción viene del logro mismo, no de cómo otros reaccionan a él. Cuando fracasas, no hay necesidad de explicar o justificar porque no hay audiencia ante la cual debas mantener imagen. Esta libertad de ciclo de aprobación-desaprobación social te permite experimentar más audazmente, fallar más frecuentemente, aprender más rápidamente. No estás gastando energía gestionando percepciones, la inviertes completamente en mejorar realidad. Encarnar invisibilidad también significa desarrollar confort profundo con ambigüedad sobre cómo otros te perciben. No intentas controlar tu imagen pública porque comprendes que es imposible y contraproducente. Diferentes personas tienen diferentes interpretaciones de tus acciones, tus motivaciones, tu carácter. Esto ya no te molesta porque has dejado de buscar consistencia en cómo mundo externo te ve. Tu consistencia es interna. Sabes quién eres, qué valoras, hacia dónde te diriges. La confusión externa es irrelevante e incluso útil, porque mantiene a otros incapaces de predecirte o categorizarte fácilmente. Esta identidad invisible también te libera de necesidad de mantener coherencia performativa que aprisiona a tantos. Personas públicas quedan atrapadas en personajes que han creado. Cada acción debe ser consistente con imagen establecida porque audiencia castigará desviaciones. Pero quien opera invisiblemente puede reinventarse completamente cuando estrategia lo requiere. Puede explorar territorios contradictorios, adoptar posiciones aparentemente inconsistentes, evolucionar radicalmente sin explicaciones. No hay brand personal que proteger porque nunca construiste uno. Esta fluidez adaptativa es ventaja masiva en mundo cambiante, donde rigidez identitaria es liability. La invisibilidad como identidad también transforma tus relaciones. Atraes tipo diferente de personas cuando no estás constantemente broadcasting tu vida. Quienes se acercan no lo hacen por estatus que proyectas, sino por quien genuinamente eres en interacciones directas. Estas relaciones son más profundas, más auténticas, más duraderas porque no están basadas en performance pública sino en conexión real. Y simultáneamente repeles personas que solo se interesan en asociarse con quienes tienen visibilidad pública. Este filtro natural protege tu energía de relaciones extractivas que drenan sin contribuir.
Encarnar invisibilidad estratégica también significa aceptar que tu impacto real puede nunca ser completamente reconocido, especialmente durante tu vida. Muchos arquitectos de cambios fundamentales operaron en oscuridad relativa, sus contribuciones comprendidas décadas o siglos después. Si necesitas reconocimiento inmediato, rechazarás proyectos que tienen ese perfil temporal. Pero si tu motivación es más profunda que ego personal, si estás comprometido con impacto sobre reputación, entonces esta posibilidad no te detiene. Trabajas porque el trabajo importa, no porque generará titulares con tu nombre. Esta es la paradoja final de invisibilidad como identidad. En el momento que dejas de necesitar ser visto, te vuelves verdaderamente poderoso. Porque poder que depende de visibilidad es frágil, vulnerable a cambios en atención pública, tendencias culturales, caprichos de masas. Pero poder que opera independiente de reconocimiento es sólido, duradero, imposible de destruir mediante ataques reputacionales o cancelación social. Has construido fortaleza que no puede ser asediada porque nadie sabe dónde están sus muros. Y en esa invisibilidad total, en ese anonimato estratégico completo, has alcanzado forma más pura y potente de poder que existe. La capacidad de moldear realidad sin que nadie identifique tu mano en el proceso. Llega momento en toda estrategia invisible donde ocultamiento ya no sirve a propósito estratégico. Has construido suficiente, acumulado suficiente, posicionado suficiente que mantener invisibilidad completa se vuelve más limitante que liberador. Esta transición de sombras a luz es fase crítica que requiere tanto timing perfecto como ejecución impecable. Porque revelarte prematuramente desperdicia años de preparación cuidadosa. Pero revelarte demasiado tarde significa perder momentum, cuando tus ventajas acumuladas podrían generar impacto máximo. El estratega invisible comprende que invisibilidad no es objetivo final, sino medio para construir posición desde la cual revelación tendrá efecto devastador. La revelación inevitable no es confesión ni explicación de todo lo que has construido en silencio. Es manifestación de resultados tan innegables que narrativa se escribe sola. No necesitas contar tu historia porque resultados la cuentan con autoridad que palabras jamás podrían alcanzar. Cuando finalmente emerges de oscuridad estratégica, lo haces con logros que obligan a reconsideración total de cómo otros te percibieron. El contraste entre tu invisibilidad previa y tu impacto revelado es lo que genera ese shock psicológico que reorganiza jerarquías establecidas instantáneamente. El momento de revelación debe ser calculado con precisión quirúrgica. Demasiado temprano, y tus competidores aún tienen tiempo y recursos para adaptarse, copiar, sabotear. Demasiado tarde y pierdes ventana de oportunidad donde tu innovación o estrategia tiene máximo impacto. El momento óptimo es cuando has alcanzado punto de no retorno. Tu posición es tan sólida, tus ventajas tan profundas, tu momentum tan irreversible que incluso revelación completa no permite a adversarios neutralizarte. Has cruzado umbral donde transparencia ya no es vulnerability, sino demostración de dominación. La revelación también debe ser diseñada para máximo impacto psicológico. No es gradual goteo de información, sino tsunami que reorganiza paisaje completo instantáneamente. Cuando revelas, lo haces comprehensivamente, dejando claro alcance completo de lo que has construido. Esta revelación masiva genera shock que previene respuesta coordinada, porque todos están procesando simultáneamente magnitud de su error al subestimarte. En ese período de desorientación colectiva, consolidas aún más tu posición, porque nadie puede organizarse efectivamente mientras aún están comprendiendo nueva realidad que has impuesto. El contenido de revelación
también debe ser estratégico. No revelas todo, solo lo suficiente para establecer tu posición dominante. Mantienes reservas ocultas, capacidades adicionales que adversarios no anticipan. Esta revelación parcial perpetúa tu ventaja, porque incluso después de revelar algo masivo, mantienen incertidumbre sobre qué más posees. No pueden calcular completamente contra ti porque no conocen extensión total de tus recursos. Esta ambigüedad continuada es herencia de años, operando invisiblemente, y la preservas incluso en momento de revelación. La revelación inevitable también funciona como validación retroactiva de tu estrategia silenciosa. Todos aquellos que cuestionaron tu ausencia de visibilidad, que interpretaron tu silencio como debilidad, que asumieron que no estabas haciendo nada significativo porque no lo anunciabas, son forzados a reconsiderar completamente. Esta recalibración en percepción ajena no es objetivo, pero es consecuencia satisfactoria. Demuestra que tu comprensión de estrategia estaba correcta mientras el consenso convencional estaba fundamentalmente equivocado. Y esta demostración tiene valor educativo para quienes son capaces de aprender de ella. Hay también elemento de timing cultural en revelación óptima. A veces el mundo no está preparado para lo que has construido. La revelación prematura encontraría resistencia, no porque tu trabajo sea deficiente, sino porque contexto cultural, tecnológico, económico, aún no ha evolucionado suficiente para apreciar o adoptar tu innovación. El estratega invisible lee estos vientos culturales, esperando momento donde su revelación encuentra tierra fértil en lugar de resistencia estéril. Esta paciencia para esperar momento cultural correcto es lo que diferencia impacto transformacional de esfuerzo desperdiciado. La revelación también marca tu transición de constructor invisible a autoridad visible, si eliges aceptar ese rol. Porque una vez has demostrado capacidad de producir resultados extraordinarios mientras otros estaban observando lo superficial, te conviertes en figura que otros estudian, imitan, buscan comprender. Este cambio de posición requiere decisión consciente sobre cuánta visibilidad estás dispuesto a aceptar en fase siguiente. Algunos estrategas invisibles, después de revelación inicial masiva, retornan a sombras para construir próximo ciclo. Otros aceptan plataforma que revelación les dio para amplificar impacto de maneras que invisibilidad no permitía. No hay respuesta correcta universal, solo lo que sirve a tus objetivos específicos de próxima fase. La revelación inevitable también incluye preparación para consecuencias de visibilidad. Una vez has emergido de sombras, atraes atención que incluye admiración, pero también envidia, análisis crítico, intentos de desacreditar o minimizar tus logros. El mundo no celebra unánimemente a quienes desafían sus suposiciones sobre lo que era posible. Debes estar preparado psicológicamente para este aspecto de revelación, comprendiendo que es precio de haber logrado algo suficientemente significativo para amenazar status quo. Si tu identidad está sólida en fundamento interno que construiste durante años invisibles, esta turbulencia externa es manejable. Si aún dependes de validación externa, te destruirá. Finalmente, la revelación es momento donde compruebas si la estrategia invisible que ejecutaste durante años valió su costo. Porque hubo costo, oportunidades rechazadas para mantener focus, relaciones sacrificadas que demandaban más visibilidad de la que dabas, reconocimientos que pasaron a otros mientras trabajabas en obscuridad. Cuando revelas resultados de esos años silenciosos, descubres si la apuesta valió. Si construiste algo genuinamente transformacional, la respuesta es afirmativa, inambigua. Y en ese momento de validación total, donde tu estrategia silenciosa se vindica completamente,
experimentas forma de satisfacción que quienes persiguieron reconocimiento constante jamás conocerán. Porque tu revelación no es súplica por atención, es declaración inevitable de poder que el mundo debe reconocer, porque negarlo sería negar realidad misma. Esta es culminación de estrategia invisible ejecutada magistralmente, el momento donde silencio años se transforma en rugido imposible de ignorar.